Como podrán comprobar y dilucidar, ya pueden sacar sus propias conclusiones, llegando a una comprobación total, que ese cuento de las mamás y abuelitas ya no va. Los chicos querían un país más justo para todos. Al poner como ejemplo a Fidel Castro, su gobierno y forma de gobernar, está todo dicho. ¿Qué es lo que querían los chicos? Ya no quedan más excusas para ampararse y escudarse. En cuanto a los derechos humanos, ¿qué pasa? En cuanto al asesino número 1, que en abril aplicó la pena de muerte en juicios celebrados a puerta cerrada, a disidentes políticos que el 18 de marzo habían intentado huir de Cuba en una embarcación, y 80 disidentes y opositores fueron procesados sin el más mínimo derecho a la libre defensa. ¿Ese es el país más justo que querían los chicos? Y que al parecer siguen queriendo, porque eso es lo que aplauden en la Facultad de Derecho y en las universidades. Cuando la revolución, cuando Cuba era para un montón de depravados inmorales poco menos que un gran prostíbulo, donde iban por mar y tierra a satisfacer sus más bajos instintos, entonces sí, sin juicio al paredón. Pero para los que sostenían esa Cuba, ningún castigo, ni para los que incluso participaron de la revolución y se dieron cuenta de las intenciones del cubano e intentaron oponerse al régimen brutal. Mucho menos lo habrá hoy en día, que no hay revolución alguna sino una gran dictadura. Pobre Argentina con los abogados, maestros y todos los profesionales que profesan esa ideología, que al igual que los comunistas, tienen un verso que les enseñan a los estudiantes. Tanto Cuba como Rusia son el paraíso terrenal. Y sí, es una maravilla. Allí está la paz que tanto pregonan. ¿Por qué no se van ellos, los pregoneros? Ya que hablar y discursear desde la Argentina con la pancita llena y calientitos es fácil. ¿Por qué no se van allá? No hay mejor comunista que el que vive fuera de su país. Cuando empezó la guerrilla, no había ni hambre ni perseguidos. A ustedes los usaron para desestabilizar la Argentina y reventar el ejército, porque los demás países vivían enfermos de la riqueza argentina, principalmente los españoles envenenados de Franco, entre comillas, que vinieron a exiliarse. ¿Y ustedes a dónde se fueron a amparar? Con el izquierdista de Felipillo, que subió después de Franco. Son los dos países que más envidian a la Argentina, Cuba y España. Viven enfermos. De allí que son los que en vez de venir a robar como en otras épocas, ahora vienen a privatizar lo que no se pueden llevar como antaño. Y Cuba, al igual que España, son los que bancan la subversión, a las mamás, abuelas, derivados y afines. Los bancan para incitarlos a la subversión, a la guerrilla. Ustedes los aplauden y les piden que les den cátedra. Son unos inmorales. Tienen como referentes a criminales y subversivos. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué permiten que un asesino y descastado venga a dar cátedra en vez de ser repudiado? Para que se den cuenta que eso de pedir que intervengan los derechos humanos es abrir las puertas soberanas para que vengan a inmiscuirse en país ajeno. ¿Por qué no piden que vayan a Cuba para hacer algo por esa pobre gente? ¿Por qué no piden que se juzgue en España al asesino que tiene hace 40 años? Rastreros. Y si no se quieren ir a España o Cuba, váyanse a poner las nalgas y los testículos en las estepas de Rusia. ¿Por qué no se fueron a exiliar a Rusia? ¿Hace frío? Lo que pasa es que ustedes se quejaban de llenos, porque en Argentina siempre hubo abundancia, que tenían la gracia y la suerte que podían estudiar, pero lo que menos quieren es estudiar. Utilizaron las universidades como ahora lo están haciendo, en cueva de subversivos, de comités políticos, de reclutadores guerrilleros, y eso lo lograron a partir de que subió el primer boina blanca que destruyó la enseñanza. Se perdió la educación por los profesores, y de allí se desquició todo hasta hoy. Ya tienen el resultado con los que rinden, entre comillas, con los que aprueban, entre comillas. Un asco, una vergüenza. A ustedes no les interesa saber la verdad, y prefieren vivir de la hipocresía, vivir en su ignorancia. Si no, se preocuparían de averiguar, de investigar, pero de buena fuente. El Che alcanzó a irse antes que lo boleteara el cubano, ya que el Che no estaba de acuerdo con los asesinatos en masa que hacía,
De allí surgieron sus diferencias. No estaba de acuerdo porque esa no era la propuesta de la revolución. Hasta el último momento creyó en su palabra. De allí que cuando estaba en Bolivia fue un emisario y le dijo que si se despojaba de las armas, se entregaba sin resistencia, en poco tiempo saldría libre. El cubano lo enganchó, diciéndole que no quería gobernar, solo liberar a su pueblo. Hasta al Che lo engañó, y a todos los que lo siguieron y creyeron en él. Averigüen cuánto hace que se levantó el monumento que se le hizo. Fue recién cuando ustedes lo comenzaron a aclamar, y al irse a exiliar a otros países comenzaron a idolatrarlo. Si todos los cubanos que están exiliados en Estados Unidos es gente que miente para desprestigiar al cubano, o sea, a su presidente, y ustedes lo aceptan como tal, entonces estamos hablando de que los argentinos que se exiliaron en otros países fue para desprestigiar a las Fuerzas Armadas argentinas, y de allí poder meter la Gestapo de los derechos humanos. Si el gobierno acepta esto sin repudiar y admiran el gobierno del cubano, su forma de gobernar, admiran el monstruo que es y lo venden como un modelo de ejemplaridad. De sobra se sabe de qué lado está y qué rumbo tomará la política, ya que el cubano no se ha de largar a dar cátedra si no está de acuerdo con el gobierno. Ustedes están subyugados y no ven el velo de la infamia que los cubre. Que hablen los que conspiraron junto a él y gestaron la revolución. Después de esta escena siniestra y la bajeza que tuvieron todos sus participantes, y comprobar que esta es la patria que quieren los chicos más justa para todos, ya no tienen ningún tipo de justificativo, y las mamitas y abuelitas tendrían que sacarse las caretitas de almas dolientes, porque muy conscientes fomentaron esto en sus chicos. Reconozcan que las bancaron y bancan para sembrar el caos en Argentina, y el presidente es uno de ellos y los apoya. De allí que quiera terminar de destruir el ejército junto a ese infame, corrupto y asesino. Cuba es un aborto de España. Si les queda alguna duda, se les aconseja un lavado con lavandina. Es bueno para limpiar las neuronas, destapa los oídos y aclara la visión obnubilada. Respecto al Che, ha sido el primer traidor de la Argentina. Se necesitaba un líder argentino, un guerrillero auténtico, que no perteneciera a ninguna de las tres fuerzas armadas. El Che no se conformaba con pertenecer al staff de Fidel Castro. Él quería su propia revolución. De allí la tirantez que surgió después entre los dos. Se trasladó a Bolivia y desde los montes que lindan con Argentina comenzó a reclutar gente. ¿Pero qué gente? Desde que llegaron los españoles y destruyeron sus tribus, tienen odios milenarios, los bolivianos, collas, etc. Y según él, no querían acompañarlo en su aventura de hacer la revolución. Se sintió frustrado y fracasado. ¿Qué hizo? Comenzó a bajar a la ciudad en pleno día. Solía ir por yerba para el mate, y con el fin de que lo vieran y lo atrapen, no se ocultaba. Su suerte estaba echada, pero eso sí, se los llevó a todos. Salía del monte solo para tomarse fotos. Se le veía bien emperifollado con boina y habano, para después regresar al monte. La humedad y el asma estaban minando su salud. O sea que no murió peleando como los patriotas. Se entregó y entregó a toda esa gente que no entendía nada de revolución, que no tenían un ápice de cultura, ni entendían nada. Querían hacer una revolución con esa gente. Es no conocer nada. Esa gente es parsimoniosa, desganada, callada, desconfiada, traicionera. A la primera insertan un cuchillo por la espalda. Que nadie se lleve de lo aquí expuesto y lo compruebe por sí mismo. Nota del diario La Nación Argentina. Las manifestaciones de adhesión que ha recibido Fidel Castro durante su permanencia en nuestro país, que culminaron anoche con una multitudinaria concentración en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la universidad local, invitan a una amarga reflexión sobre la forma distorsionada en que son evaluadas conductas de determinados gobernantes, cuando el mito y la fantasía se entremezclan con la realidad. La ovación que se le tributó al autócrata cubano en el recinto del Congreso Nacional durante el acto de juramento y toma de posesión del presidente Néstor Kirchner, y la invitación que se le formuló para que dictara una clase en el aula magna de la mencionada Casa de Altos Estudios, iniciativa esta última que derivó finalmente en un acto en las escaleras de acceso a la facultad,
confirman la vigencia de un liderazgo difícil de explicar, si se tiene en cuenta que se trata de un dictador sombrío, que gobierna su país desde hace 44 años y que no duda en fusilar y encarcelar a sus opositores sin el menor escrúpulo. Llama la atención que los mismos sectores que valoran la democracia como sistema político y exaltan el ideal de la libertad, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos, proclamen su admiración por un hombre público que durante más de 4 décadas ha gobernado a su país por el puro imperio de la fuerza, sin preocuparse jamás por consultar la voluntad del pueblo en comicios libres y sin rendir cuentas a ningún tribunal de sus crueles y sanguinarios excesos. Que nuestros legisladores nacionales, elegidos por el voto popular, lo hayan aplaudido calurosamente y que las autoridades de la nación y de la ciudad de Buenos Aires le haya dispensado el mismo trato que se otorga a otros gobernantes de auténtico cuño republicano, constituye una verdadera afrenta a las instituciones democráticas. Que una multitud estudiantil se haya congregado a su alrededor y lo haya ovacionado, pone en evidencia las profundas contradicciones internas en que incurren algunos sectores de la sociedad cuando están condicionados por el virus del extremismo ideológico. Hay una incoherencia visible en la base de esos comportamientos. Se denuncian las violaciones a los derechos humanos cuando provienen de un costado del espectro ideológico o político, en cambio. Se silencian o se disimulan cuando la agresión es perpetrada desde el extremo opuesto. En abril de este año, el gobierno de La Habana aplicó la pena de muerte en juicios celebrados a puerta cerrada a disidentes políticos que el 18 de marzo último habían intentado huir de Cuba en una embarcación. En esos mismos días impuso severas penas de prisión a unos 80 opositores, que fueron procesados sin el más mínimo respeto por el derecho de la libre defensa en juicio, como en los tiempos más salvajes de la era estalinista. Las condenas oscilaron entre los 14 y los 27 años de cárcel. Como en tantas otras oportunidades, el dictador cubano desconoció principios que están consagrados en todas las cartas de derechos humanos. Entre los condenados se contaron 24 periodistas, dato que no puede sorprender a nadie, pues si algo caracteriza al régimen castrista es su absoluto menosprecio por la libertad de expresión. Desde su llegada al poder en 1959, Castro ha perseguido de manera implacable a la prensa libre. A la Cuba de Fidel ha sido y es una suerte de gran cárcel en la que no está permitido disentir con el gobierno, y mucho menos expresar públicamente esa disidencia. A pesar de esos hechos patéticos e incontrastables, la figura del ya veterano dictador sigue presentando para muchos el perfil de un líder, lo cual determina que algunos sectores lo envuelvan en una aureola legendaria y hasta le perdonen, inexplicablemente, su condición de feroz e implacable dictador. Los reduccionismos ideológicos producen con frecuencia ese perverso resultado. La leyenda puede más que la realidad, y se prefiere idealizar a un personaje sin percibir sus rasgos trágicos o macabros. El Fidel Castro que ayer les habló a los estudiantes argentinos con su trajinada oratoria de experimentado dictador mostró a qué extremos puede llegar la impostura ideológica cuando el mito se encarga de disfrazar la realidad.